Nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida y la hemos expresado siempre ante el mundo. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Para mí, una revolución es un intento de reparar una injusticia utilizando como herramienta el crimen. Los pueblos que sufren un proceso revolucionario generalmente se quedan con la injusticia y el crimen juntos en un paquete completo. Por ende, los revolucionarios son todos criminales. El Che fue un extranjero que fue a Cuba a matar cubanos, como tantos otros a lo largo de la historia de la isla, y como tantos otros gozó de la simpatía y la admiración becerril de nuestro pueblo. Este criminal, por tanto que él mismo se define como revolucionario, intentó exportar la revolución a otros sitios, en el Congo, en Bolivia, pero ahí ya no tuvo éxito y le tocó ser víctima de la violencia por él mismo desatada. Fiel a la tradición de este canal, en este vídeo pretendo que escuchen de boca de dos testigos presenciales, para más dramatismo y espectacularidad de bandos opuestos, el final de la aventura del Che en Bolivia y la forma en que se enfrentó a su merecido castigo. Yo soy Pedro Enrique Pujals y este es mi canal histórico, El Tesoro del Presidente. El primero de estos hombres es Dariel Alarcón Ramírez, conocido como Benigno, este era su nombre de guerra. Era un humilde campesino analfabeto de la Sierra Maestra que se unió a la Revolución Cubana bajo las órdenes de Camilo y de Fidel. Tras el triunfo revolucionario, alcanzó el grado de capitán del ejército, aprendió a leer y a escribir y participó en el entrenamiento de numerosos guerrilleros extranjeros que llegaban a Cuba con la ilusión de expandir la revolución por el mundo. Acompañó al Che tanto en la fallida expedición al Congo como en la campaña de Bolivia. Allí vivió la tragedia del grupo guerrillero, pero fue uno de los únicos 5 hombres, 3 cubanos y 2 bolivianos, que lograron escapar del cerco militar que aniquiló a la guerrilla del Che. Consiguieron llegar a la frontera con Chile, donde los esperaba Salvador Allende, y tiempo después, ya en Cuba, alcanzó el grado de coronel de la seguridad del Estado, hasta que en 1994, desilusionado con la revolución, se exilió en París. Allí colaboró con la escritora Elizabeth Burgos, esposa del periodista Regis Debray, quien también había acompañado al Che en Bolivia, y publicó un libro con sus memorias, el cual he utilizado en la confección de este vídeo. El otro protagonista es Félix Rodríguez Mendigutía, un combatiente anticastrista y exagente de la CIA. Se hizo famoso por su participación en la invasión de Bahía de Cochinos y sobre todo por haber intervenido en la captura y ajusticiamiento del Che Guevara en Bolivia. También combatió en Vietnam del Sur, donde obtuvo numerosas condecoraciones. Lo curioso es que estos dos hombres, que en teoría debieron ser enemigos irreconciliables, se conocieron en París en 1996 durante un reportaje de Telemundo. De este encuentro surgió una relación inesperada que poco a poco se transformó en una gran amistad. Félix llegó a regalarle una pistola a Benigno y este, en un gesto de sinceridad brutal, le confesó que en su momento había sido uno de los hombres enviados por el régimen cubano para asesinarlo en represalia por la muerte del Che. Pero esa es una historia para otro vídeo. Ambos coinciden en que la derrota militar de Ernesto Guevara en Bolivia se debió en gran medida a sus errores estratégicos como guerrillero. Al final parece que no era tan buen guerrillero como lo pintaban. El Che, Benigno y los demás cubanos quedaron sorprendidos al descubrir que, a diferencia de lo ocurrido en Cuba,
en Bolivia los campesinos no los apoyaban y huían de ellos o incluso hasta los denunciaban. La diferencia era clara. En Cuba, la guerrilla se había sostenido sobre un amplio movimiento de oposición a Batista que ya existía, no tenía su origen en la guerrilla, sino que ya estaba. Estudiantes, el Directorio Revolucionario, el Partido Auténtico, todos se empujaban contra la dictadura y la guerrilla de Castro supo aprovecharse de ese tejido clandestino y de ese clima de rechazo al régimen de Batista. Además, durante la guerra, nunca se proclamaron comunistas los guerrilleros ni Fidel. Esta etiqueta fue impuesta por Fidel Castro solo después del triunfo. De hecho, los comunistas no jugaron ningún papel en la guerra de liberación cubana y la propia Unión Soviética desconfiaba en ese entonces de la lucha armada. I am not communism. I am not agree with communism. Y toda esa campaña de comunista, el gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca. Por lo que Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Porque hay que decir que por encima de todo, somos marxistas-leninistas. Bolshoi spasiba sovietskie bratia. ¡Viva el comunismo! ¡Da здравствует коммунизм! ¡Patria o muerte! ¡Родина или смерть! ¡Мы победим! En Bolivia, por el contrario, el Che apostó todo al apoyo del Partido Comunista Boliviano. Un grupo con escasa militancia y poca base social, poco arraigo en la población. Para colmo, este partido recibía órdenes directas de Moscú de no respaldar la aventura guerrillera. A ello se sumaba el rechazo de muchos pueblos latinoamericanos que ya conocían las penurias que el comunismo había traído a Cuba y no estaban dispuestos a repetir esa experiencia. El relativo éxito posterior de Castro en fomentar las guerrillas comunistas en América Latina se debió sobre todo a la masiva ayuda que les brindó en hombres, armas y dineros que enviaba a Cuba, aun cuando la población de Cuba necesitaba de estos recursos. Pero el caso del Che, según relata Benigno, esta ayuda nunca le llegó. Al contrario, la dirección cubana le dio la espalda, dejándolo aislado en la selva boliviana. Yo sé todo lo que Cuba podía hacer para sacar al Che de la selva en caso de que la organización hubiera fallado. Y no se hizo nada. Mario Monge, el primer secretario del Partido Comunista de Bolivia, fue invitado a ir a La Habana y fue alojado en el lujoso Hotel Habana Libre, recién confiscado por Fidel Castro, en una habitación totalmente controlada por cámaras y micrófonos de la seguridad del Estado. Cada día, Monge era sometido a largas charlas con Fidel Castro, el Che Guevara y el comandante Piñeiro, alias Barbarroja, jefe del Departamento América de la Seguridad Cubana, para convencerlo de iniciar la lucha armada en su país. Benigno conocía bien a Monge. Él mismo lo estaba entrenando en esos días en tiro con pistola. Lo notaba desganado, callado, siempre en desacuerdo con todo, y de hecho Benigno agradecía ese silencio porque tenía instrucciones de informar al minuto sobre cualquier comentario o pregunta que Monge hiciera. Según Benigno, si Monge aceptó en un principio la propuesta del Che y Fidel, fue bajo tremenda presión y solo para que lo dejaran salir de Cuba. Monge respondía a Moscú. En esos años, la Unión Soviética y China se disputaban el liderazgo del bloque comunista a nivel mundial. La política china era más beligerante y encajaba mejor con los impulsos violentos del Che. Quizá Guevara aspiraba a convertirse en un revolucionario implacable y sanguinario como Stalin, pero Stalin había muerto y su sucesor, Nikita Khrushchev, no estaba dispuesto a estas aventuras. En cambio, Mao Zedong, con su récord de más de 70 millones de muertos en tiempos de paz, le parecía al Che un modelo más afín. Esto no se lo perdonaron los soviéticos, que consideraban el maoísmo como una falta grave.
Una vez en Bolivia, el Che perdió todo el respaldo del Partido Comunista Boliviano, tal como Monge en persona se lo comunicó durante una reunión en la selva boliviana el 31 de diciembre de 1967. Fidel Castro, mientras tanto, ya había decidido echarse en brazos del mando soviético y abandonar a su suerte a su conflictivo compañero de guerrillas y crímenes. Su estrategia fue fría y premeditada. Un ejemplo es la famosa carta de despedida del Che, leída por un compungido Fidel ante una multitud en 1967, justo un año antes de la muerte del guerrillero. Contrario a lo que se suele decir, esta carta no fue voluntaria. Fue exigida por Castro antes de la partida. Y no solo la redactó el Che, también todos los que lo acompañaban, incluido Benigno, tuvieron que firmar una carta semejante en la que renunciaban a cargos públicos, grados militares e incluso a la ciudadanía cubana. Así, Fidel quedaba libre de toda responsabilidad ante los ojos de Moscú por la aventura boliviana. Y para explicar esto, vamos a leer una carta, aquí de puño y letra, del compañero Ernesto Guevara. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba. Digo una vez más que libero a Cuba de cualquier responsabilidad, que he estado identificado siempre con la política exterior de nuestra revolución y lo sigo estando, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena, me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. La carta estaba prevista para ser publicada solo en caso de muerte, pero Fidel la leyó cuando todos estaban vivos. Cuando Guevara se enteró, le causó mucha contrariedad. Sintió que Castro le había cerrado definitivamente toda posibilidad de retorno a Cuba y a su vida de dirigente. En una palabra, se lo había quitado de encima. Bueno, yo digo que Castro nos abandonó en las selvas bolivianas. Son muchos factores. Y lo primero es que yo conozco perfectamente de todo lo que nosotros éramos capaces de hacer para sacar a alguien de cualquier lugar. Ejemplo de eso tengo el de Arnaldo Ochoa. Cuando Arnaldo Ochoa fue a Venezuela a combatir junto a Douglas Bravo, que se rompieron las relaciones entre los movimientos de Venezuela y el Partido Comunista Cubano, Arnaldo Ochoa tuvo que salir a través de las selvas brasileras y Cuba, como que le interesaba conocer todo lo que había sucedido en Venezuela, hizo y puso todo el empeño para sacar no solamente a Arnaldo Ochoa, sino a Arnaldo Ochoa y a su grupo a través de la selva de Brasil, ¿no? Y fue en momentos muy próximos a los del Che, porque específicamente en esos momentos se encontraba el Che Guevara en Bolivia. Y abandonó a Che Guevara, usted dice. Abandonó al Che Guevara y nos abandonó a todos. Para Benigno, el Che fue presionado para irse de Cuba y su partida se organizó a toda prisa sin preparar debidamente el terreno en Bolivia. Benigno también cree que la responsabilidad de Mario Monge en este desastre fue mínima. Culparlo solo fue una coartada de Castro para justificar su propio plan. Yo me encontraba con una fiebre de 39 a 40 grados, con el brazo derecho atado aquí a la cintura, unos mareos terribles, y el Che me plantea de que yo continuara en la punta de vanguardia porque físicamente era el hombre que más fuerte estaba. Yo voy sobre la quebrada del Yuru, vi una piedrita que había así metida en el agua y ahí mismo me senté dentro del agua, en la piedra. En eso veo al Che venir con su fusil tomado por el cañón, casi arrastrándolo. Yo considero que lo que no tenía era fuerza para levantar el fusil.
Entonces me dice, mira, hay que hacer una exploración en todo este frente. Tratar por todos los medios de ubicar bien el enemigo. Cuando yo he rebasado unos 100 o 150 metros, hemos cubierto ya el ejército delante de nosotros. El Che hace así y me dice, ve preparándote que creo que este es el último combate. Pero no obstante vamos a tratar de romper por ahí el cerco. Está bien, yo verdaderamente, yo deseaba que fuera el último combate. Yo deseaba que muriéramos todos, porque era un calvario. Ya no podíamos dar más. El Che hasta los últimos momentos, hasta ese último momento, que es una de las cosas que me indigna y yo la llevaré como un cuchillo clavado en el pecho, que es que en esos momentos el Che, sabiendo, pero a plenitud, de que habíamos sido abandonados en Bolivia por la conciencia de Fidel Castro, y que todavía el Che tuviera el coraje de pedirnos esperar la muerte con coraje, y cuando llegue ese momento que el último pensamiento sea hacia la revolución y a Fidel Castro. La noche del 8 de octubre, tras el combate de la Quebrada del Yuro, el último del Che, la guerrilla fue dispersada. Benigno y su grupo llegaron al punto de encuentro acordado, pero no encontraron a Guevara. Ellos no podían saberlo, pero el ejército ya lo había capturado. Vagaron en la oscuridad, desorientados, hasta que amaneció y se encontraron que estaban frente a la higuera, el lugar donde tenían preso al Che, aunque ellos esto lo ignoraban. Vieron decenas de soldados rodeando la escuelita y a otros acampados en diferentes puntos. Exhaustos, decidieron quedarse allí para reponerse a pesar del peligro. Fue entonces cuando, a través de una radio comercial que llevaban consigo, escucharon de emisoras bolivianas y chilenas la noticia de que el Che había muerto. Esta noticia oficial los dejó conmocionados. Creían que todo había terminado para ellos y pensaron en inmolarse en combate. En esas circunstancias, Benigno tuvo en la mira de su fusil a Félix Rodríguez y estuvo a punto de dispararle. Entonces Inti Peredo, el jefe de la guerrilla por la parte boliviana, les propuso actuar de otras maneras. Debían sobrevivir para contar en Cuba y en el resto del mundo lo que había ocurrido en Bolivia. Todos aceptaron. Esta circunstancia salvó la vida de ambos, de Félix y de Benigno también, que seguramente hubiera caído en el combate posterior con las fuerzas superiores del ejército. Y yo me considero engañado por el Che Guevara. En la mayoría del pequeño grupo que habíamos allí, cubanos, todos habíamos pasado academias militares y que estábamos preparados ya militarmente. Yo, que era uno de los más brutos, ya podía dirigir una división. Pinares, que era un comandante, que mandaba ejército. Gustavo Machín, otro comandante. Bilbacú, comandante. Todos éramos reclutas. Ninguno podíamos tomar la decisión aún ni de situar una posta. Éramos nulos. Entonces, ¿por qué no aprovechó nuestra capacidad militar? Yo se la demostré, porque yo fui el ametralladorista, fui el explorador, fui el punto de vanguardia, pero después que quedamos, el día 8 de octubre, que quedamos 6, yo saqué 5 hombres hasta la frontera, con Chile, después de caminar 3.500 kilómetros, con 3 divisiones del ejército persiguiéndome día y noche, y le hice más baja al ejército que cuando éramos el grupo completo. Rompimos 14 cercos al ejército y perdí un hombre, pero atravesamos la selva y atravesamos el altiplano y salimos a Chile. Por eso yo digo que hubo una falta en él y fue el de no darnos a nosotros la participación que tenía que darnos, no darnos a nosotros el derecho a decir las cosas internas de la guerrilla. Él las pensaba, él las elaboraba y él nos las transmitía. Y lo que él dijera, él era lo que había que hacer.
Nosotros no teníamos ni voz ni voto. Ernesto Guevara de la Serna finalizó su aventura como guerrillero en La Higuera, una perdida y polvorienta aldea en el altiplano boliviano. Traicionado, derrotado, herido, acabó su vida prácticamente como un animal. El oficial de más alto rango que allí estaba, aunque falso, era el capitán Ramos. En realidad, el cubano agente de la CIA, Félix Rodríguez Mendigutía, que recibió desde La Paz, la capital boliviana, la orden de ejecutar al prisionero. En la época que yo llegué a Bolivia, el Che Guevara realmente no era el personaje que hoy lo ha hecho el gobierno cubano. Era desgraciadamente, cuando lo vi, lo que lucía era una persona que parecía un andrajoso. Yo a veces recordaba la imagen de él cuando lo veía en Moscú o lo veía en la Unión Soviética, y veías a una persona tanto en China como con aquel abrigo grande que lucía muy diferente al personaje que yo encontré en Bolivia. Parecía un pordiosero, las ropas raídas, el pelo sucio, no tenía ni siquiera bota, tenía un pedazo de cuero amarrado a los pies. Era realmente un aspecto deprimente. Castro ya tenía el respaldo de la Unión Soviética y ponía en práctica el sueño de expandir su revolución por toda América Latina. Entonces, Estados Unidos decidió responder, y entre los hombres que eligió para esa misión había uno muy especial, un cubano exiliado, veterano de Bahía de Cochinos y agente de la CIA. Su nombre, Félix Rodríguez Mendigutía, el hombre que estuvo cara a cara con el Che Guevara en sus últimas horas de vida. Una vez constatado lo irremediable, Washington decidió no volver a cometer la misma equivocación. Esta vez combatiría con firmeza cualquier intento de exportar la revolución cubana a América Latina, para evitar la expansión del cáncer comunista por todo el continente. Así nació una amplia estrategia de contención. Los Estados Unidos brindaron ayuda económica, entrenamiento militar y asesoramiento directo en contrainteligencia. Los ejércitos latinoamericanos recibieron instrucción en tácticas antisubversivas modernas de la mano de los boinas verdes y agentes de la CIA. Entre ellos destacaba un cubano, Félix Rodríguez Mendigutía, veterano participante de la fallida invasión de Bahía de Cochinos y de operaciones encubiertas en Vietnam y Centro y Sudamérica. El apellido Mendigutía es de origen vasco, pero Félix es nacido en La Habana. Comenzó a colaborar con la CIA cuando solo tenía 18 años y obtuvo de esa forma la nacionalidad estadounidense. Después de la muerte de Guevara, Félix Rodríguez Mendigutía se trasladó a Vietnam y allí participó al menos en 300 misiones de helicóptero, en la que fue derribado 5 veces, pero en las 5 ocasiones salió prácticamente ileso. Más tarde, siempre al servicio de la CIA, Félix estuvo en Irán y en Nicaragua. Fue uno de los hombres de confianza de George Bush padre y actualmente, ya retirado, es el presidente de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos. Estas son las manos cortadas al cadáver del Che, según Félix, con propósitos de identificación. Estas manos, después de dar muchas vueltas, fueron a dar a Cuba. Pero esto ya es una historia para otro vídeo. A continuación, escucharemos de boca del propio Félix la narración de los acontecimientos que ocurrieron en La Higuera en aquel mes de octubre de 1968. Pero antes, una promoción de mis libros. Aquí estamos en el memorial a los pilotos que cayeron en la batalla de Bahía de Cochinos o Playa Girón. Tenemos aquí un ejemplar del bombardero B-26 bimotor, que fue el que se usó por parte de los exiliados en esta batalla. Y aprovecho este marco para presentarles mi libro, Bahía de Cochinos, Playa Girón, la batalla. Donde hago un análisis crítico del desempeño de ambos bandos en esta batalla,
y sobre todo las causas, las consecuencias y sobre quién fue el culpable de este fracaso. Está a la venta en Amazon y si os interesa el tema se lo recomiendo encarecidamente. La noche del 7, con información de un campesino que había voces en la quebrada del Yuro. Se supone que ahí no hubiese nadie. El 7 por la noche, el capitán Gary Prado con 200 hombres rodea el área de la quebrada del Yuro y el 8 por la mañana empieza el combate. El Che le dan un balazo en una pierna, en la pierna derecha, le dan un balazo en la carabina de él, aunque tenía su pistola de 9 milímetros intacta, y en el momento que le estaba tratando de ayudar para salir del área esa, Willy Simón Cuba Saravia, un boliviano, es que él se enfrenta junto con la tropa, enfrente de la tropa del capitán Gary Prado, y les dice: no tiren, yo soy el Che, yo le valgo más vivo que muerto. Ahí lo agarran, lo llevan donde estaba el capitán Gary Prado, después lo ubican en una escuelita en La Higuera, que estaba en ese momento en ese local, y nosotros recibimos la información, era un domingo, recibimos la información en Valle Grande de Papá Cansado. El código sencillo que se tenía era Papá Cansado. Papá Cansado, él era el jefe de la guerrilla que estaba preso, herido y vivo, pero no sabíamos si realmente era el Che Guevara o si era el Inti Peredo, el hermano del Coco que ya había fallecido, que era el líder por la parte boliviana, y constatamos de que era el extranjero, o sea que era el Che Guevara. Regresamos, ese era en ese momento el 8 de octubre, nos comunicamos entonces con el coronel Centeno Anaya, le explicamos la situación. Él despachó esa tarde en un helicóptero al teniente coronel Celich para que agarrara toda la documentación del Che, que no se lo repartieran como souvenir. Celebramos una reunión esa noche en el hotel y ahí se acordó entonces de que yo lo acompañara, aunque todos querían irlo, pero él sabía el daño que este señor le había hecho a mi patria, y entonces todos estuvieron de acuerdo que yo lo acompañara el día siguiente. El 9 de octubre nosotros volamos a las 7 de la mañana en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana comandada por el mayor Jaime Niño de Guzmán. Aterrizamos sobre las 7:30 al lado de la escuelita de ahí en Higueras. Obviamente yo acompañé al coronel Centeno Anaya, llegamos adentro de la habitación con otros oficiales que lo acompañaban y él trató de hablar con el Che. El Che lo miraba y no le contestaba nada. A un momento el coronel le dijo: oiga, usted es un extranjero invadido mi país, por lo menos puede tener la cortesía de contestarme. Y no le contestó. No, simplemente no le contestaba. Él estaba amarrado, tirado en el suelo de pies y manos. Y le habían puesto enfrente de él, pegado a la pared de atrás de la escuelita, el cadáver de 2 cubanos. El capitán Orlo Pantoja, que había sido el que estaba a cargo de los entrenamientos de las guerrillas latinoamericanas, y otro capitán cubano más. El primer viaje que entré a la habitación, él estaba tirado en el suelo, me le paró al frente y le digo: comandante, vengo a hablar contigo. Me dice: a mí no se me interroga, en una forma arrogante. Le digo: comandante, yo no venía a interrogarlo, nuestras ideas son diferentes, pero usted lo admiro. Usted fue un jefe de Estado en Cuba porque usted creía en sus ideales, aunque para mí están equivocados. Yo he venido a conversar con usted. Entonces me miró a ver si yo me reía. Cuando me vio serio, al pocos segundos me dijo: ¿me puede sentar? ¿Me puede quitar las amarras? Entonces llamé a un soldadito que estaba afuera, le dije que quite las amarras al comandante Guevara. Me quedó mirando y digo: que le quite las amarras al comandante Guevara. Lo desamarró, lo sentamos entonces en un banquito pequeño que había en el costado. Le costó trabajo, obviamente llevaba mucho tiempo amarrado en esa posición, y allí comenzamos a conversar. Claro, cuando yo le hacía preguntas de interés táctico para él en ese momento, se sonreía y me decía: usted sabe que no le puedo contestar eso. Hubo un momento a mediado de la conversación que él se me queda mirando y me dice: tú no eres boliviano. Y entonces le digo: comandante, ¿quién cree usted que sea yo? Dice: bueno, pues las preguntas que tú me has hecho, tú estás trabajando para el Servicio de Inteligencia de los Estados Unidos. Y tú puedes ser puertorriqueño, tú puedes ser cubano. Le digo: yo soy cubano y era miembro de los tiros de infiltración de la Brigada 2506 cuando veía Cochino. Conversamos también en otro momento de la economía cubana, como hacen todos ellos, le echaba la culpa al bloqueo norteamericano, a lo cual le dije: comandante, soy irónico de parte suya, porque usted llegó a ser la autoridad máxima de la economía cubana y usted no es economista. Si tú sabes cómo yo llegué a presidente del Banco de la Nación, dígole no. Dice: yo estaba en una reunión y yo entendí que Fidel estaba pidiendo un comunista dedicado y levanté la mano. Y estaba pidiendo un economista dedicado. Escuchó mal. En ese momento yo pensé que era una salida de él para no contestarme, o sea que era mentira, que eso no podía haber sido cierto. Sin embargo, posteriormente, cuando me reúno con Benigno en París, después que él desertó de Cuba, me dice que es verdad que él estaba al lado del Che precisamente en ese momento y otros oficiales, cuando efectivamente él entendió que Fidel pedía un comunista dedicado y levantó la mano. Y ya después, unos meses después, lo hicieron presidente del Banco de la Nación. Fue la última persona que habló con él antes de que entrara el sargento Terán a justiciarlo. Y las instrucciones específicas mías era tratar de mantenerlo vivo a toda costa en caso de que fuese capturado, y teníamos aviones y helicópteros para evacuarlo a Panamá. Sin embargo, fue la decisión del presidente Barrientos y del general Alfredo Bando Candía,
Y yo creo que ellos basaron esa decisión en que ellos tenían un juicio en ese momento andando contra Regis Debray, intelectual francés, y Ciro Bustos, argentino, que le dio un dolor de cabeza extraordinario al gobierno de Bolivia. Habían problemas con los estudiantes, la injerencia de la embajada argentina, de la embajada francesa, y ellos consideraron en ese momento que si esos son los problemas que ellos estaban teniendo con dos personajes desconocidos, que iba a ser un juicio al Che Guevara. Y fue por lo cual tomaron la decisión de eliminar. Llega una llamada de teléfono y piden al oficial de más alto rango, que era yo en ese momento con el grado de capitán, habían 2 tenientes bolivianos. Voy al teléfono, que era un solo teléfono que existía en ese momento, y las órdenes eran 500, 600. Ya yo tenía constatado que 500 era el Che Guevara, 600 muertos, 700 vivos. Pido que me repitan la orden, me vuelven a repetir 500, 600. Cuando el coronel Centeno viene y baja antes de irse en el helicóptero, lo llamo aparte y le digo: mi coronel, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. Las órdenes de mi gobierno es tratar de mantenerlo vivo a toda costa y tenemos aviones para sacarlo de aquí para Panamá para interrogatorio. Que me queda mirando, me dice: Félix, yo tenía el nombre del capitán Félix Ramos, me dice: Félix, hemos trabajado empíricamente, te agradecemos mucho tu cooperación. Son órdenes, señor presidente, señor comandante de las Fuerzas Armadas. Miró su reloj y me dijo: tienes hasta las 2 de la tarde para interrogarme. Sabemos el daño que le ha hecho a tu patria y lo puedes ajusticiar en la forma que tú quieras, pero yo quiero tu palabra de caballero que a las 2 de la tarde tú me traigas el cadáver del Che Guevara. Digo, mi coronel, trate de hacerles cambiar de idea, pero si no hay una contraorden, yo le doy mi palabra de hombre que yo le llevo el cadáver del Che. Nos abrazamos y se fue. Obviamente el helicóptero vino pues varias veces trayendo comida y municiones para los soldados, llevándose nuestros heridos y nuestros muertos. Y en una de esas vino el piloto, Niño de Guzmán, con una cámara fotográfica del mayor Saucedo, jefe de inteligencia, y dijo: el mayor quiere una foto con el prisionero. Cuando yo le miro para el sitio: comandante, ¿usted le importa? Me dice: no, a mí no. Entonces lo ayudamos a salir enfrente de la habitación. Entonces con la cámara mía él tira una fotografía, que es una fotografía que obviamente tú tienes acá. Es la fotografía y de ahí famosa. entonces, miren, en el momento de cuando entro a la habitación, le digo: comandante, lo siento, son órdenes superiores. Él entendió lo que le estaba diciendo, se puso blanco como un papel, pero sin embargo me dijo: es mejor así, yo nunca debí de haber caído preso vivo. Entonces le dije: quiere algo para su familia, si puedo hacer llegar el mensaje. Entonces yo diría, con una forma sarcástica, me dijo: bueno, si puedes, dile a Fidel que pronto verá una revolución triunfante en América. Y después cambió la actitud y me dijo: si puedes, dile a mi señora que se case otra vez y que trate de ser feliz. Fueron las últimas palabras de él. De ahí se acercó a mí, nos dimos la mano, nos dimos un abrazo y se paró en atención pensando que era yo el que le iba a tirar. De ahí salí de la habitación, aquello estaba lleno de soldados, estaba el sargento Terán al lado del teniente Pérez. Le dije: sargento, hay órdenes de su gobierno de eliminar al prisionero. No le tire de aquí para arriba, tire para abajo, se supone que muera de heridas en combate. Digo: sí, mi capitán, sí, mi capitán. Y de ahí yo me retiré, me fui a un puesto avanzado donde habíamos fotografiado el diario. Era exactamente a la 1 de la tarde cuando salí de ahí, sobre la 1:10, 1:20, puse una ráfaga. Tengo entendido que el sargento Terán le agarró prestada una carabina M2 automática al teniente Pérez y con ese entró a la habitación. Ahí me contaron, porque yo no estaba presente, de que el sargento Terán así: che, vengo a hablar contigo. Y me dijo: no seas HP, sé que vienes a matarme. No, ¿cómo te vamos a matar si tú vales más vivo que muerto? Sé que vienes a matarme, pero quiero que sepa que vas a matar a un hombre. Y ahí parece que le tiró una ráfaga, él hizo este movimiento porque tiene una bala que le entra por el brazo y después le entra en el cuerpo. Eran alrededor ya de las 2 de la tarde, se escuchaba el helicóptero, ellos se fueron. Yo pedí un balde de agua, me agaché, le lavé la cara, traté de cerrarle los ojos, que se abrieron otra vez, y le cerré la guijada con mi pañuelo, que después se abrió con el aire del helicóptero. Transportamos la camilla de ahí al portón derecho del helicóptero, donde estaba el mayor Jaime Niño de Guzmán. Ahí lo empezamos a amarrar y recuerdo que en ese momento el mayor me dijo: mi capitán, échalo para adelante para hacer contrapeso. Y le metí la mano y cuando saqué la mano abajo estaba tinta en sangre. Obviamente le había roto la aorta y con una camilla de plástico se había concentrado la sangre. Y ahí despegamos, a los media hora más o menos aterrizamos en el aeropuerto de Valle Grande. Aquello estaba lleno de personas, cerca de 2.000 personas, habían como 15 aviones, cuando yo me fui no había casi ninguno, la prensa y varios aviones militares que habían transportado a altos miembros de las Fuerzas Armadas bolivianas. Y de ahí entonces el compañero mío se ocupó de agarrar el cadáver y lo llevaron en una vieja ambulancia del Hospital Nuestro Señor de Malta para el hospital. Lo pusieron atrás en un lavadero en la parte de atrás. Y yo me quedé solo. Mira, en ese momento, honestamente, tú te enfocas en tu trabajo. Eso no lo consideré en ningún momento. Sin embargo, después fue desarrollándose. Y es irónico la forma en que Cuba lo ha proyectado cuando ellos fueron los que lo mandaron a la muerte. Obviamente, por su diferencia política que había por él ser simpatizante de Mao,
Hay tres factores que te dan a conocer exactamente lo que ocurrió. Primero, el transmisor que le manda a Cuba estaba roto. Él no podía transmitirle a Cuba. Segundo, el 31 de diciembre del 66, que se reúne con Mario Monge, el líder del Partido Comunista Boliviano. En ese momento le retira el apoyo completo al Che Guevara como guerrilla en sí, el Partido Comunista de Bolivia. Y había estado hacía 2 meses con Fidel Castro. Y tercero, el gobierno cubano retira de La Paz a un oficial, Renán Montero, que era el que tenían asignado para que lo apoyara, que tenía contacto con las diferentes fronteras y demás, y había que sacarlo con el pretexto que se le había vencido la visa. Y después nos enteramos que el señor tenía la ciudadanía boliviana. Mira, es el desconocimiento total de la persona como persona en sí. El Che Guevara, desgraciadamente, es una persona extremadamente cruel. Por ejemplo, pues, el Miguel A. Sánchez, el coreano, que fue el que los entrenó en México antes de que fueran para Cuba, me decía que Che tenía una fascinación de preguntarle a él, porque él había estado en la guerra de Corea, de qué se sentía cuando tú le tirabas a un ser humano, le veías brotar la sangre, o sea, cuando tú lo estabas matando. Y después en las Naciones Unidas dijo que hemos fusilado, seguimos fusilando y seguiremos fusilando. Y hablaba del odio intrínseco que había que tener. Propuso en uno de sus comentarios que hizo de que debía habérsele tirado la bomba si lo hubiesen tenido a los Estados Unidos, aunque hubieran muerto millones de personas para conquistar el socialismo. Yo tengo una historia muy personal de una señora, hace como 30 años aproximadamente, en una funeraria donde yo estaba, que había muerto un brigadista y estaba por otra persona que había fallecido, y se enteró que yo había participado en la captura del Che y vino a hablar conmigo para contarme su historia. Su hijo, en el año 59, tenía alrededor de 15 años. Y lo habían condenado a muerte por pintar cosas en contra del gobierno para hacer un escarmiento. Y ella fue y pidió hablar con el Che Guevara, que estaba en la cabaña. Dice que el Che le recibió: ¿qué puedo hacer por usted, señora? Le dijo: mire, comandante, mi hijo es muy joven, él no sabía lo que estaba haciendo y tiene 15 años, por favor, sálvele la vida. Dijo: señora, ¿cómo se llama su hijo? Ella le dio el nombre. ¿Cuándo lo van a ejecutar? Dice: este viernes, comandante, era un lunes. Entonces llamó a un asistente y ella pensó que le había salvado la vida. Su contestación fue: busca el hijo de la señora y fusílelo a la hora para que no tenga que esperar hasta el viernes. Dice que ella se desmayó. Y como eso hay muchas historias de él, que fue una persona extremadamente cruel. El mismo Benigno dice que ellos, en vez de respeto, lo que les infligiera miedo en la forma que los trataba, y a veces por su poca educación se burlaba de ellos. También te voy a decir una cosa pequeña. Sí, cómo no. Por ejemplo, mira, hay muchas personas que tú lo ves con la remera que tiene del Che Guevara y no saben a quién tienen ahí. Benigno me cuenta que la señora de él, un viaje en París, le pregunta a un francés de quién era, y el chiquito lo miró y le dijo: un cantante de rock. O sea, lo había visto en una tienda, le gustó la imagen, lo compró y no tenía la más ligera idea qué era lo que se estaba poniendo. Pionera por el comunismo. Es el lema de la organización de pioneros José Martí, que muestra el espíritu internacionalista de las más jóvenes generaciones y el deseo expresado por nuestro comandante en jefe de que la figura del Che fuera ejemplo a seguir por niños y adolescentes. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Esta Ven, y esta. reino. Sí, sobre todo esta. Es una herida mortal. Así en la tierra. Good. Háganse cargo de él. Bueno, podemos irnos. Coronel, por favor. No. Perdóneme, mayor. ¿Cómo ha muerto? Desangrado. Pero se dice que... El resto es literatura.